Hola, nosotras somos Ana, Rita y Carla y os vamos a presentar el trabajo de investigación que hicimos en el segundo día del proyecto Conoce, y para eso nos desplazamos a un pueblo que se llama Cangas de Morrazo y estuvimos exactamente en la playa de Limens trabajando sobre dunas marítimas. Bueno, el objetivo principal de esta práctica era saber si las plantas que íbamos a ver estaban adaptadas. Y para eso teníamos que tener en cuenta las condiciones abióticas, como pueden ser temperatura y humedad, ¿vale? Y al final de todo eso, pues podríamos saber si estaban adaptadas o no. Lo más importante en las dunas es saber diferenciar que existen 4 zonas. La primera sería la zona más próxima al mar y por lo tanto la que tendrá mayor salinidad. La segunda es la zona más alta, denominada cresta, y a la que le llega más radiación solar y por lo tanto se suele acumular más temperatura. La tercera, en la zona que estuvimos nosotras, era la zona más amplia y es la duna denominada, que tiene también variación de plantas, pero que se observan de cerca. Si las ves de lejos parece uniforme. Y la última zona es la zona del pinar o zona boscosa, pero nuestro grupo no pudo trabajarla por falta de tiempo. Ahora pasamos a explicar el procedimiento y vamos a ver una serie de aparatos que utilizamos para observar todo esto. Lo que queríamos era saber cuáles eran las características fisioquímicas y biológicas de cada zona. Entonces nos dividimos en 4 réplicas, en zonas distintas, y lo primero era la temperatura, que la medíamos con un termómetro que ya todos conocemos, lo colocábamos a la altura de las plantas y así sabíamos cuáles son los grados a los que ellas viven. Luego pasábamos al luxómetro, que con él medíamos la radiación, y suelo explicar que tiene una pequeña célula fotoeléctrica que es capaz de recoger la luz real solar y luego medirla y representarla. Para saber el nivel de pH usábamos una cinta indicadora, entonces preparábamos una disolución con agua destilada y el sustrato, la arena de las plantas. Entonces la mezclábamos, introducíamos la cinta en la disolución y cambiaba de color. Y siguiendo la guía audiovisual podíamos determinar cuál era el nivel. Luego, con el refractómetro, que es este aparato que tenemos aquí, para empezar teníamos que calibrarlo y para calibrarlo utilizábamos agua destilada. Después se limpiaba y introducíamos la disolución que habíamos hecho con agua destilada y arena, e introducíamos unas pequeñas gotitas y lo dirigíamos hacia la luz para verse mejor, y con una escala pues podíamos determinar el porcentaje que tenía de sal. El último instrumento era un higrómetro que medía la humedad del suelo y entonces tenía 2 varillas que introducíamos en el sustrato lo más profundo posible y nos decía la humedad. Normalmente la humedad era 0 y por eso las plantas tenían que tener raíces muy profundas para introducirse hasta donde el higrómetro no llegaba. Bueno, después de todo este procedimiento llegamos a la primera tanda de resultados, que lo hicimos por zonas, y donde podemos ver que en el pH y la salinidad, a medida que nos vamos alejando de lo que es la zona más cercana al mar, los datos disminuyen. Y luego la temperatura y radiación pues ya depende un poco más de la cobertura de las plantas. También nos enseñaron una serie de adaptaciones de las plantas para adaptarse a la duna. La primera eran las hojas carnosas, que eran más gruesas y entonces servían para almacenar agua. Las hojas que se enrollan también servían para almacenar agua. Las cutículas gruesas y ceras, igualmente para el almacenaje, pero las ceras impedían a su vez, como son impermeables, que ese agua se perdiera. Y en las hojas blanquecinas lo que hace el color blanco es que refleja la luz, y como todos sabemos las dunas es una zona que está expuesta todo el día al sol, así que les vendría muy bien. La presencia de pelos también servía para proteger de la radiación y los pelos eran normalmente de color blanco, ayudando también a reflejar. Y por último, las raíces profundas o engrosadas, que servían para que las plantas cogieran todo el sustrato de abajo y el agua.
El procedimiento que seguíamos, nos situábamos en la zona que queríamos y de espaldas lanzábamos una cadena hacia atrás para que fuese lo más aleatorio posible. Y entonces, en el extremo más alejado de nosotras de la cuerda, poníamos un pincho que clavábamos para sujetar la cadena y estirábamos el cuadrado, que era de un metro cuadrado más o menos, y allí ya calculábamos la densidad, que es el número de plantas que hay en ese cuadrado, y la cobertura, que es el porcentaje de espacio que ocupan. Porque aunque solo haya una planta, si es muy grande puede ocupar casi la mitad del cuadrado y entonces los resultados varían. Bueno, aquí tenéis una pequeña clasificación de las plantas que vimos. Lo que hemos hecho aquí ha sido clasificarlas por el color de la flor y, aunque había más, solo están las que vimos. Y luego ya veréis por zonas. Y bueno, eso. Tenéis aquí algunas fotos de algunas, las más características, las más comunes. Aquí podemos observar los resultados de la zona 1. La más abundante sería la primera flor, la Crucianella marítima, y después el Eryngium o cardo de mar, también conocido, con una flor azul muy llamativa. Esta es la segunda. La primera sería la Artemisia y la segunda la Malcolmia, que la Artemisia se centraba casi en esta zona, mientras que la Malcolmia la podíamos observar por la zona 3 y la 4 un poco en parte. Esta fue la última zona que estudiamos y, a diferencia en las demás, en las que predominaba la arena en el suelo, esta estaba casi completamente cubierta por musgos y encima de ellos pues las distintas plantas. Y aquí también vemos que la que predominaba era la Artemisia. Bueno, por último ya llegamos a las conclusiones y ya podemos contestar a la pregunta de que si están adaptados o no, y sí, las plantas son capaces de adaptarse. Y luego, cuando llegamos a las dunas, había algunas zonas que destacaban por el color verde. Y esto se debía, en algún caso, porque cuando en las mareas altas llegaba el agua del mar y se estancaba. Y entonces ahí pues, se podía crecer otras especies más verdes, ¿vale? Mientras que las otras zonas eran más marrón. En las zonas más próximas al río, al igual que en la zona boscosa, pues también predominaba ese color verde oscuro al tener mayor cantidad de agua. Y debido a las condiciones abióticas muy distintas en toda la duna, las adaptaciones eran muy variadas y por lo tanto existía una gran variabilidad de plantas y distintas adaptaciones. Ya vienen unas imágenes de nosotros ese día, bueno, de nuestro equipo entero. Y bueno, ahí estamos recogiendo algunos datos, aquí están usando el refractómetro, ahí teníamos nuestro cuadrado delimitado para ver las especies de plantas. Y ahí Luis nos estaba explicando cómo hacer la disolución para luego ver el pH. Y bueno, aquí todo el grupo. Y esperamos que os haya gustado. Y bueno, también agradecer a todo el mundo y eso, que ha sido una oportunidad muy buena este campus. Gracias.